Lesson number 6. Simple present tense questions. Do you? En esta lección me piden específicamente construir oraciones interrogativas en presente simple. Pero antes de tocar ese punto vamos a hacer un breve repaso así al toque para que usted pueda recordar y ubicarse mejor. Entonces, lo primero que voy a hacer para trabajar el presente simple es dividir los pronombres en dos grupos. Voy a dividir a he, she, it por la derecha y al resto I, we, you, they a la izquierda. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a observar el tratamiento que le voy a dar al verbo con he, she, it y el tratamiento que le doy al verbo con I, we, you, they. Observe, por favor, tiene un minuto. ¿Qué ha sucedido? Las oraciones, es la misma oración, es la misma proposición con todos los pronombres. Pero ¿qué sucede cuando yo trabajo con he, she, it? En las oraciones afirmativas, ¿qué sucede? Sucede que el verbo para he, she, it se modifica, cambia. ¿En qué? Le agrego una S. Le agrego una S al verbo cuando trabajo con los pronombres he, she, it. Cambia entonces. Pero con el resto de pronombres el verbo sigue en su forma original, sin cambios, sin modificaciones. Sigue en su forma infinitivo. Ok, entonces esto es para las oraciones afirmativas, solamente a manera de repaso. Ahora, vamos a hablar de las oraciones negativas e interrogativas. En este punto voy a necesitar mencionar a tres verbos, a los verbos que a mi parecer son son los más importantes: be, do y have. También son conocidos como the key verbs. ¿Por qué tan importantes estos verbos? Porque estos verbos trabajan más que el resto, trabajan el doble. Trabajan como verbos, como cualquier otro verbo, y también hacen la función de auxiliares en la conformación o construcción de otros tiempos verbales. Por ejemplo, be nos sirve para formar tiempos continuos, do para auxiliar del tiempo presente simple y have para el auxiliar o para conformar los tiempos perfectos. Por eso es que son tan importantes. Como nota les comento, chicos, que el verbo get con el tiempo ha ido cobrando mucha importancia por la cantidad de usos que tiene y parece que también va a ser incluido dentro de este grupo de exclusividad más adelante. Bueno, continuemos. Tenemos que el auxiliar do o das se va a utilizar en oraciones negativas e interrogativas. Ahora, ¿de qué depende que utilice das o do? Va a depender de lo siguiente. Voy a utilizar el auxiliar das cuando se trate de los pronombres he, she, it y do cuando se trate del resto de pronombres. ¿Quiénes son? I, we, you, they. Repito, he, she, it va con das, el resto con do. ¿Ok? Solamente para oraciones negativas e interrogativas. Repito, la palabrita do trabaja como verbo y como auxiliar. En este caso lo estamos ocupando como auxiliar. Entonces, ahora, lo primero que voy a hacer para trabajar el presente simple es dividir en dos grupos, he, she, it, y por el otro lado, a la izquierda, el grupo de I, we, you, they. ¿Por qué? Porque también para trabajar las negativas e interrogativas va a haber variaciones, ¿ok? Por ejemplo, he, she, it trabaja con el auxiliar doesn't para hacer las oraciones negativas. Imagínense que ese doesn't es un no, el no del presente simple. Entonces, he, she, it va a trabajar con el auxiliar doesn't para oraciones negativas. Y el resto, I, we, you, they, trabaja con el auxiliar don't. Don't sería el no del presente simple. ¿Ok? Do not, pero ya lo he trabajado con contracción. Don't. Y doesn't es la contracción de does not. ¿Ok? Entonces, por favor ubíquense en el lado izquierdo de la pantalla o de la diapositiva. ¿Qué dice? I don't live in Cusco, you don't live in Cusco, we don't live in Cusco, they don't live in Cusco. Estamos trabajando con todos los pronombres I, you, we, they
y trabajamos con el auxiliar don't para crear oraciones negativas. Ahora, nos vamos al lado derecho de la pantalla, al lado derecho de la diapositiva. Sería He doesn't live in Cusco, she doesn't live in Cusco, it doesn't live in Cusco. Estamos formando oraciones negativas en presente simple, pero ¿qué sucede? Cuando yo voy a utilizar el auxiliar, el verbo ya no se va a modificar. La modificación solamente se da para oraciones afirmativas en presente simple. Cuando ya estoy utilizando auxiliar, sea en negativas e interrogativas, el verbo va a ir en su forma base original, o sea, sin ningún cambio, sin modificaciones. Bueno, ese era un repaso, chicos, ya hemos trabajado esta lección. Sigamos con el presente simple en oraciones interrogativas. Dice, primero voy a dividir. Repito, divido en dos bloques nuevamente. Los pronombres he, she, it y los pronombres I, we, you, they van en otro bloque. ¿Qué sucede? Para las preguntas voy a hacer lo siguiente. Voy a colocar el auxiliar en la parte inicial de la oración. Primero eso. Imaginariamente va a ser el signo de apertura de las preguntas. Dado que en español nosotros tenemos signo de cierre, de apertura y de cierre de una pregunta, en inglés no hay eso. En inglés solamente tienes el signo de cierre. Para darme cuenta que es una pregunta, utilizo el auxiliar do o das. Recuerden, he, she, it va con das. Entonces, imaginariamente la palabrita do o das va a ser como que fuera el signo de apertura o de apertura, claro, de una pregunta en inglés, que me indica, ese do o das me indica es una pregunta y está en tiempo presente simple. Esa es la función de ese auxiliar. Entonces, ahora repito, cuando estoy utilizando auxiliar, el verbo ya no va a tener cambios, va en su forma original o base. Entonces, por favor, recuerde bien eso, sigamos. Ahora, presente simple, interrogativas. Noten la diferencia, ¿no? Tengo en afirmativas, con he, she, it, le agrego ese al final del verbo. Con el resto de pronombres, no. Ahora, el auxiliar para he, she, it es das, en el resto de pronombres es do. ¿Qué más? Ahora, preguntas, me hacen una pregunta y le voy a hacer una respuesta corta que sea sí o no. Puede ser cualquiera de las dos. Si yo digo yes, she does, es un simple sí. Si yo digo no, she doesn't, es un simple no. Pero tengo que armar esa estructura, así sea corta, así solamente signifique sí y no, tengo que armar la estructura. Si me preguntan, ¿does he work? Entonces la respuesta será, yes, he does. No, he doesn't. Si me preguntan, ¿does it work? Será, yes, it does. No, it doesn't. Y en el caso de los demás pronombres, I, we, you, they, va a seguir la misma dinámica. ¿Correcto? Ahora, presente simple. Vamos a observar cómo se daría la modificación o las variaciones que sufre en oraciones afirmativas, interrogativas y negativas. Primero, tengo una oración afirmativa con he, she, it. He works. Le agrego la S al verbo en oraciones afirmativas. Muy bien. Eso es lo único que tengo que hacer. No tengo que colocar ningún auxiliar. Solamente la S al verbo. Muy bien. ¿Qué hago para las oraciones interrogativas? Mira, ubícate, mira un poquito. ¿Observas la oración afirmativa? Para convertirla en interrogativa, lo único que he hecho es colocarle delante el auxiliar das, como que fuera el signo de apertura de una pregunta. Nada más. Entonces, a las oraciones afirmativas, delante, al inicio le coloco el auxiliar das y al final le coloco el signo de cierre, de pregunta, y ya tengo mis oraciones interrogativas en presente simple. ¿Qué más tengo que recordar? Por si acaso, si ya he utilizado el auxiliar das o do, ya no voy a modificar, no voy a hacer ninguna modificación al verbo. Entonces, ya he utilizado el auxiliar, entonces cuando utilizo el auxiliar, el verbo va en su forma original, base, sin cambios, sin modificaciones. Ahora, en las oraciones negativas tengo que agregar la palabrita not,
pero también mi auxiliar, porque hemos dicho que el no del presente simple es doesn't. Entonces sería he does not o he doesn't work a lot. ¿Por qué work y no works? Porque hemos utilizado el auxiliar, y cuando el auxiliar está presente en la oración, el verbo va en su forma original, sin cambios, sin modificaciones. Bueno, ahora, pero el tema que me ocupa esta lección es hacer preguntas utilizando las palabras que comiencen con WH. ¿Cómo es eso, profesora? Ya, si tú ves en la parte izquierda de la imagen, puedes apreciar que tenemos varias palabritas, como por ejemplo why, who, what, when, which. Todas estas palabras tienen algo en común. ¿Qué es lo que tienen en común? Que todas, la mayoría, mejor dicho, la gran mayoría de estas palabras empiezan con WH. Y estas palabras son palabras que nos piden, que nos sirven para formar preguntas, pero estas preguntas no son como las otras que hemos hecho inicialmente, que se puede responder con un sí y un no, que son respuestas cortas, sino estas preguntas cuando empiezan con una palabrita como why, who, what, when, which, me están solicitando no respuesta corta, me están pidiendo información, me están pidiendo mayor detalle, me están pidiendo especificar una información. Por ejemplo, es diferente decir ¿almorzaste? ¿Tú almorzaste? Sí, no. Esa es una respuesta corta, una pregunta que me está solamente pidiendo respuesta corta. Pero si yo digo ¿dónde tú almorzaste? Where, entonces ya me está preguntando, me está pidiendo información, no me está pidiendo, a ver, por ejemplo, ¿dónde tú almorzaste? Sí, no, no tendría sentido. Entonces, si me dicen where, ¿dónde tú almorzaste? Yo almorcé en las Olas Bravas, por ejemplo, ¿no? Entonces me está pidiendo información, especificar, me está pidiendo algún detalle, un grado de información, no me está pidiendo una respuesta corta que es un sí y un no. Entonces, esa sería la diferencia. Ahora tenemos palabras que empiezan. Esta es una excepción, por ejemplo, no empieza con WH, pero está considerada dentro de este grupo. How significaría cómo. Why, ¿por qué? Who, ¿quién? What, ¿qué? When, ¿cuándo? Which, ¿cuál? Where, ¿a dónde? Whose, ¿de quién? Where, ¿dónde? ¿A dónde? What for, ¿para qué? To whom. Esta pregunta ya está quedando, ya no está en mucho uso como antes, es formal, pero ya está en desuso. Ahora solemos utilizar who de frente, ¿no? Antes se utilizaba más, pero bueno. Entonces sería to whom, ¿a quién? How many, ¿cuánto? Pero se refiere a sustantivos contables. How much, ¿cuánto? Pero para incontables. With whom, ¿con quién? From where, ¿de dónde? About what, ¿de qué? About whom, ¿de quién? Estas palabritas van a ir al inicio dentro de... A ver, vamos a mostrar ahora cómo es la estructura, ¿no? Estas palabras, bueno, ahora que ya sabemos qué significan y para qué se utilizan, vamos a ver cómo ubicarlas dentro de una oración.